¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a El Rincón de la No Ficción, este espacio en el canal en el que vengo a hablarles, platicarles un ratito de mis lecturas de no ficción, de los ensayos que voy leyendo y todo eso. Pero bueno, el día de hoy les vengo a hablar de 3 libros, uno de feminismo, uno de filosofía y uno de política. El primero es La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, el segundo es La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han y el tercero es Un Nosotres sin Estado de Yasnaya Elena Aguilar Gil. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, estos 3 libros son sumamente interesantes, entonces les recomiendo encarecidamente que los vayan a leer. También, obviamente, yo no tengo la autoridad por estar hablando de estos temas. Esto no es una cátedra, yo soy solo un lector que le interesan varios temas, lee y pues viene aquí a compartir sus impresiones. Entonces, siempre la recomendación es que si les interesa al menos un mínimo lo que les estoy diciendo de cada libro, vayan y lo lean. Pero bueno, comenzando con el primero, La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, es un libro muy interesante que realmente debería estar clasificado como filosofía, es una filosofía aplicada a el género, que me pareció muy interesante el planteamiento que hace Mary Wollstonecraft, que en sí el planteamiento o la tesis de todo el trabajo me pareció muy interesante, así como algo muy cortito y directo, que es simple y sencillamente la pregunta de si el alma nos hace distintos a los seres humanos de los animales, teniendo en cuenta que una mujer no es un animal, por lo tanto tiene alma, entonces pues están o tienen el mismo deber de desarrollar esa alma, ese espíritu, desarrollarlo, enriquecerlo, tanto como lo tienen los hombres. Es decir, si tienen un alma, pues también tienen que seguir el mandato de Dios de multiplicar los talentos que se les dio y ese tipo de cosas. Que pues como digo, es un planteamiento bastante simple y bastante directo. Obviamente eso no quita de lo importante que fue este libro y de lo interesante que es este planteamiento. Entonces, pues en su más pura esencia yo diría que es esa máxima. También viene acompañado con otras, en mi opinión, formas de plantear esta misma tesis, como decir, pues si queremos mejorar la sociedad, si queremos que la sociedad progrese, mejore, pues ¿por qué vamos a forzosamente dejar a la mitad de la población ignorante, sin educación, sin posibilidades de superación, de enriquecerse, de todo este tipo de cosas? ¿Qué lógica tiene? ¿Cómo vamos a conseguir una sociedad mejor con esas condiciones, en esas circunstancias? Es pues ilógico y es otra vez lo que plantea Mary Wollstonecraft para advocar por pues, la educación y la liberación de la mujer. Desde otro ángulo de esta misma tesis, plantea la posición que también decir que aunque el libro sea muy interesante y muy transgresor, haya sido muy transgresor en su época, pues sigue siendo hijo de su época. El libro sigue siendo hijo de su época. Yo no estoy de acuerdo en decir que hay libros del futuro o libros adelantados a su tiempo. Todo es hijo de su tiempo. La cosa es que, pues también planteando que si se busca que la mujer sea el acompañante del hombre, pues ¿por qué diablos se le va a dar un acompañante tan mediocre? Por lo tanto, llegando a la misma tesis. Y como digo, esa es para mí la tesis del libro. No sé si se me está yendo el resto, porque también es cierto que Mary Wollstonecraft escribe con el estilo de su época, un estilo que a mí se me resbala por el cerebro tan liso que tengo. Entonces, pues de hecho lo tuve que escuchar como audiolibro e irlo leyendo para comprender al menos un poquito. Entonces, en más o menos esa considero yo que sea la tesis. Si ustedes ven algo que yo no estoy mencionando, pues siempre pueden dejarlo abajo en los comentarios y se los agradecería. Y el resto o la gran mayoría del texto es Mary Wollstonecraft respondiendo a diferentes escritores y diferentes pensadores y diferentes expertos en el tema de la mujer sobre lo idiotas que son y cómo realmente no saben nada y
ese tipo de cosas, que es muy interesante, llega a puntos pues curiosos, pero también es cierto que mucho de toda esa parte del libro pues se quedó un poco obsoleta. Es parte del problema que tienen estos libros, que aunque digamos que aunque sea muy importante en la historia del pensamiento feminista y que pues hasta cierto punto el pensamiento sigue siendo como atemporal, pues muchos de los elementos que rodean esa tesis, ese pensamiento atemporal, pues sí que son puramente temporales, entonces se quedan rápidamente sin vigencia, o tal vez no rápidamente, pero se llegan a quedar sin vigencia. Entonces, pues eso, que no es realmente necesario atravesar o leer toda la historia de un pensamiento para realmente llegar a aprenderlo. Yo personalmente soy una persona muy con un cerebro muy académico, entonces siento que tengo que pasar por esas bases para llegar realmente a aprender todo lo que tiene que dar. Pero, como digo, el libro me parece súper interesante y voy a dejar abajo en la descripción links a reseñas de personas con un poco más de cerebro que yo que lo comentan, pero como digo, sí siento que mucho de lo que habla se quedó ya obsoleto y no es del todo práctico para nuestro tiempo. Pero bueno, dejémoslo ahí más o menos. Eso es La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Y ahora vamos a pasar a La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Este es el tercer libro de Byung-Chul Han que leo. Ya leí En el enjambre y La expulsión de lo distinto. La expulsión de lo distinto, que lo recomiendo leer antes que este porque sí están relacionados. Técnicamente toda la obra, o al menos la que he leído yo, de Byung-Chul Han son como diferentes caras de un mismo fenómeno, pero no forzosamente hay que leerlas todas para comprenderlas entre sí, aunque pues sí amplía la perspectiva. En La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han comienza diciendo que la humanidad ha pasado por diferentes etapas de enfermedades. Pasamos por una época de eh, viruses y una etapa de X cosa y una etapa de no sé cuánto, y que en la actualidad, en nuestra actualidad tardomoderna, estamos pasando por una epidemia de depresión y de diferentes enfermedades psicológicas. ¿Qué diablos tiene que ver esto? Pues sobre este planteamiento de la enfermedad construye Byung-Chul Han toda su como perspectiva y todo su razonamiento alrededor de este tema. Sí es cierto que, en mi opinión, usualmente suelo decir que Byung-Chul Han, aunque es un señor o filósofo y todo eso, es uno de los más accesibles en cuanto a su lenguaje. Obviamente él escribe sobre los pensamientos de Kant y de Heidegger y de Foucault, cosa que no lo hace tan accesible, pero su lenguaje a mí siempre me había parecido muy simple y muy accesible, pero en este libro, por ese planteamiento médico, pues me parece que complejizó innecesariamente su razonamiento, es decir, todo a partir de ahí queda teñido con este lenguaje medicalizante de o sobre la sociedad. Entonces, sí tengo ahí mi queja con la forma en la que Byung-Chul Han se aproxima a este tema. Pero, ¿por qué es que él dice que estamos en una época, en una epidemia de depresión? Pues básicamente dice que en la actualidad tardomoderna perdimos los, perdimos los anticuerpos que nos hacen resistentes a todo eso. ¿Cómo pasó eso? Pues por la expulsión de lo distinto. Ahí porque les digo que ese tal vez es más interesante leerlo antes que este. ¿Cómo así la expulsión de lo distinto? ¿Qué se expulsó y por qué eso nos hace vulnerables a estas enfermedades? Pues parte de la expulsión de lo distinto, o de eso distinto que se expulsa, que Byung-Chul Han usa para establecer su razonamiento en este libro, es principalmente en el enfoque político y en el enfoque económico. Y por una parte podemos hablar de la expulsión de lo distinto con esta tradición de pensamiento que plantea o que dice y que repite que a partir de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, pues tenemos un mundo unipolar y un mundo en el que las ideologías murieron. Entonces, pues ya no está el otro contrincante político, ya no hay una ideología enfrentándose a otra, toda es la misma.
Esto obviamente no se puede decir que sea tan generalizado, o sea, dentro de ciertos grupos sí se puede decir que desapareció todos los tintes ideológicos y que es como más monótono todo igual, pero también es cierto que en la actualidad estamos viviendo una nueva época de como el alza ideológica y la radicalización política. Entonces, aunque desde cierta parte Byung-Chul Han pues sí está hablando de la realidad, también por otro, pues no del todo. Y por otra parte, otro distinto que expulsamos es la figura del explotador. Y no se refiere a económicamente, materialmente, haber expulsado la imagen del explotador, ojalá fuera así, pero se refiere a psicológicamente expulsamos esa figura. ¿Por qué? De esto no sé si lo explica Byung-Chul Han, entonces digamos que es cosecha mía, pero se da desde diferentes formas. Primero que nada puede ser a partir de la burocratización del trabajo, la sobreburocratización del trabajo y también sobre esta como nueva explotación y una sobreexplotación más al trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Pues con la sobreburocratización me refiero a que cuántas veces has visto a tu jefe en la última semana, el último mes de trabajo. Cada vez es más común tener diferentes procedimientos y diferentes vías de comunicación para llegar a pues, los altos mandos, y antes de hablar con un jefe tienes que hablar con el líder de departamento, líder que no es realmente un jefe, sino es otro trabajador que le dieron más trabajo. Y a eso me refiero con la sobreburocratización, que el jefe ya no está directamente enfrente tuyo, ya no está directamente en tu mundo psicológico, llamémoslo. Y por el otro lado, la sobreexplotación, básicamente dando o imponiendo la responsabilidad de que supuestamente hacia el jefe a el trabajador. Y es que cada vez más comúnmente en los lugares de trabajo se exige que los trabajadores sean proactivos y que propongan y que hagan y que tomen sus decisiones. Todo eso obviamente es una sobreexplotación hacia el trabajador, porque antes al menos podían decir que se justifica el salario tan grande del jefe que hace la mitad del trabajo de los trabajadores, diciendo que siempre hay alguien que necesita dirigir y manejar y ese tipo de cosas, pero ahora ni siquiera eso realmente se hace, porque se espera que el trabajador sea proactivo, tome sus decisiones siempre y cuando beneficien a los de arriba, y aún así nunca recibiendo una compensación justa ni teniendo realmente potestad sobre los instrumentos de su trabajo. Entonces, esas son dos de las formas, no todas, pero dos de las formas en las que expulsamos lo distinto. Eso hace que seamos más vulnerables, porque ya no tenemos los anticuerpos que se generan a través de contraponernos contra el otro. Es decir, para crear anticuerpos tenemos que estar expuestos a los peligros. Así es como se fortalece el sistema inmune, así es como funcionan las vacunas. Pero al eliminar lo distinto quedamos vulnerables, porque ya no tenemos esa inmunidad. Entonces, pues ahí va. Aparte, otra cosa que se me olvidó decir es que en la sobreexplotación del individuo también está este paso que plantea Byung-Chul Han, que ahora, por haber eliminado la figura del jefe y del explotador, hablando en términos más reales, pues lo que pasa es que el trabajador se autoexplota, porque ya no es la idea de trabajar por alguien más o a costa de alguien más o por culpa de alguien más, sino es puramente propio. Yo tengo que ser proactivo, yo tengo que ser tal, yo tengo que ir trabajando. Esto puramente por ya décadas de adoctrinación política, de adoctrinación política individualista, en la que pues hay que trabajar para ser alguien en la vida, todo eso, ustedes ya saben a lo que me refiero. Entonces, a partir de eso es que el trabajador se autoexplota a sí mismo con esta cultura de hiperproductividad en la que vivimos. Incluso fuera del ambiente laboral nos vivimos sobreexigiendo en la productividad, en cocinar más rápido, en limpiar las cosas más rápido, en
no poder tener un momento de descanso porque hay que ser productivos, hay que hacer algo siempre, en todo momento. No es suficiente estar haciendo algo, sino que hay que estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y ahí nace el mito del multitasking. Entonces, a partir de eso, el individuo se sobreexplota en todos los ámbitos de su vida. Eso, Byung-Chul Han dice, nos lleva al cansancio. Y ahí es donde viene la sociedad del cansancio. Porque no tenemos una forma de sacar esa energía, ese todo, por haber eliminado al otro. Es decir, no podemos decir con esta trayectoria de adoctrinación política y de la autoexplotación, pues es difícil descansar, mentalizarte de que es bueno descansar y no necesitas hacerlo para ser más productivo después o algo por el estilo, sino que siempre tienes que estar haciendo algo llevando al cansancio. Aquí me trabé y hay más formas, pero esto creo que no es uno de los conceptos difíciles de comprender, entonces ustedes pueden llenar las partes en blanco. La cosa es que a partir de ese cansancio es que nace la depresión, según Byung-Chul Han. Y así es como todo su planteamiento se termina cerrando en este circulito de la patología y todo el razonamiento y todo eso. Que entre todas las descripciones que hace, en cuanto a todas las definiciones que hace, eventualmente Byung-Chul Han describe o define la depresión como un no poder más, que me parece una muy interesante forma de ponerlo. No poder más es cuando llegas al límite de tus fuerzas, al límite de la sobreexplotación y ya no puedes poder más, es decir, no puedo hacer más, sino no puedo poder más. Ya es tanto el vacío energético, y no solo energético, sino también espiritual o psicológico o ¿qué palabra estaba buscando? Que simplemente ya no puedes querer hacer más, ya no puedes exigirte más, ya no puedes poder hacer más, porque pues vivimos en la sociedad del sí se puede, el just do it, el siempre tienes que poder hacerlo, tus sueños siempre están al alcance, siempre tienes que estar haciendo algo para alcanzar tus metas, siempre tienes que hacer algo. Los sueños, cumplir tus sueños siempre están al alcance de tu mano si te atreves a acercarte y alargar la mano y realmente hacer las cosas para llegarlo. En la sociedad del sí se puede, cuando ya no puedes, pues eso, según Byung-Chul Han, nace la depresión. Y a lo que voy con esto de cansancio espiritual y todo eso es que el aburrimiento es la madre de la creatividad. Es así de simple. Para crear, para pensar, para todo esto hay que aburrirse. No se puede crear arte estando ocupado. O sea, así de simple. No se puede contemplar la vida si estás ocupado. Y el arte nace de la contemplación de la vida. Entonces a eso llega también el punto del cansancio espiritual o psicológico, el no darte ni siquiera un respiro mental, sino siempre estar ocupado y nunca tener ese momento de aburrimiento con lo importante que es estar aburrido. Pero nada, algo así es más o menos la sociedad del cansancio. Como digo, con este lenguaje sobremedicalizado que usa Byung-Chul Han, pues hay un montón de cosas que creo haber entendido, pero al mismo tiempo no estoy del todo seguro de haber entendido porque... Entonces, pues esto es más o menos lo que entendí. Me parece un libro brillante, súper interesante como todo lo que he leído de Byung-Chul Han. Sí es cierto que, como digo, habla en términos muy globalizantes de todo este fenómeno, cuando, como digo, no es algo, a mi parecer, tan amplio. Y pues obviamente no soy psicólogo y no podría rebatirle que la depresión sea un solo no poder más. Entonces, pues la medicalización también tiene ese problema, ¿verdad? Que no forzosamente tiene que... O sea, la medicina y la filosofía no forzosamente tienen que ir de la mano. Entonces, probablemente ahí hayan ciertas
como choques que no funcione realmente así, pero aún así me parece muy interesante y Byung-Chul Han siempre me parece que por más que unos de sus libros no peguen del todo en el centro, siempre hace los engranajes moverse y pensar en tu vida y reflexionar en tu vida y realmente cuestionar cómo se aplica, si no, si es diferente, si tal y cual a tu propia vida. Y por lo tanto, pues Byung-Chul Han me parece fascinante y pues se los recomiendo muchísimo. El último libro del que les voy a estar hablando es muy cortito, pero también muy interesante. Es Nosotros sin Estado de Yasnaya Elena Aguilar Gil, si no estoy mal, ese es su nombre. Recomendación o encontré este libro gracias a Alex Medianoche, mi amiga Alex, que siempre lee cosas fascinantes. Entonces ya lleva rato de haber mencionado a Yasnaya en general y toda su obra, hasta que finalmente me di el tiempo de leerla. Entonces, ¿de qué trata este libro? Pues primero que nada, Yasnaya es Mixe, si no estoy mal, Mixe, de la nación Mixe. La cosa es que todo este ensayo, estos dos ensayos, giran alrededor del tema de las naciones sin Estado. Y el primer ensayo es más o menos explicando qué es una nación sin Estado, qué es una nación, qué es un Estado, cómo el Estado agrede contra la nación, cómo también la nación Estado. es un concepto un poco estúpido de tener. Y pues eso, el segundo ensayito trata más un poco de una propuesta de qué hacer en el futuro y como qué hacer dejando fuera el concepto de nación o de Estado, mejor dicho, Estado. Pues estaba confundiendo. Entonces, pues, ¿a qué se refiere con esto? Pues básicamente un Estado es lo que conocemos como un Estado. Es una delimitación política con fronteras, con una constitución, con una forma de gobierno. Es algo puramente político y puramente legal y ese tipo de cosas. Una nación, por otro lado, es un pueblo, básicamente. Es un grupo de gente, es un cúmulo de gente, es una sociedad. Y hablo de la identidad de Yasnaya porque habla de pueblos sin Estado, es decir, naciones, grupos de personas que no se ven reflejados en esta institución político-jurídica que es un Estado. Ajá. Entonces, pues ahí está más o menos, ahí más o menos habla de la historia de todo este concepto de los estados y de su imposición sobre naciones y al final de cuentas también cómo los estados violentan a las naciones, porque los estados al final de cuentas, por más que se llamen pluriculturales y multiétnicos y lo que sea, pues al final de cuentas lo que buscan o lo que son es un punto hegemónico sobre la población. Entonces cumplen el rol de homogeneizar la población, atentando contra los pueblos sin Estado, los pueblos que no se ven representados en este juego político jurídico. Y al final de cuentas, como digo, también habla de lo estúpido que es este concepto de estados, porque pues es que no funcionamos así en todos lados, por más que siempre hablemos que el concepto de Estado es un constructo puramente europeo. Incluso en Europa incluso en Europa hay naciones sin Estado. Menciona a los Sami, por ejemplo, en el norte, en el más norte de Europa, por Suecia y todo ese tipo de cosas, que otra vez son grupos étnicos, culturales, son naciones que, pues eso, tienen sus cosmovisiones, tienen su forma de ver el mundo, tienen su forma de organización social, que no forzosamente se encajan en esta construcción de lo que es un Estado. Por lo que en buena parte es eso, de dónde salen la cultura de los estados, de los pueblos, de las naciones que no se ven contempladas dentro de el juego político jurídico.
Y es que es más o menos así de simple, o sea, la incompatibilidad de un pueblo que se rige de ciertas formas, que se le impone otra distinta, y no solo que se le impone una distinta, sino que encima de todos busca jalar a esas otras personas a los pueblos para homogeneizarlos y, como digo, pues un montón de acciones que implica el Estado, que es ilógico y violento y todo esto. Conceptos que también estoy viendo en mi lectura actual de no ficción, que no les vengo a hablar de ella, esta va a venir eventualmente, pero que se las quiero comentar porque me está pareciendo fascinante, que es Revolución y Colonialismo de Carlos Guzmán Bocler. Pero más o menos eso es el primer ensayo. Probablemente me esté dejando mucho fuera porque no voy a mentir, se me olvidó un poco de todo el planteamiento. Sí es cierto que es un ensayo muy cortito, así que no tienen excusa para ir y leerlo. O sea, es literalmente cortísimo. Entonces, pues eso. Y la segunda parte, como estaba diciendo, es un qué hacer de los pueblos para el futuro en cuanto a organización social, estando fuera del concepto del Estado. Y habla de, se me olvidó la palabra, diablos, que habla de estructuras minúsculas, construyendo sobre la experiencia que se vivió y vivimos muchas personas durante la pandemia. Pues construye esta idea, o no construye esta idea, sino plantea la opción de organización social como estructuras minúsculas. Es decir, no es suficiente solo la descentralización del Estado y lo que quieran, sino lo que se refiere es estructuras minúsculas, es organización en barrios, en pues cúmulos minúsculos de personas, y a través de ahí pues simplemente tomar sus propias decisiones, protegerse mutuamente. Es decir, ir poco a poco quitándole responsabilidades, quitándole acciones al Estado para apropiárselos en pues las comunidades, los grupos que se conocen unos a otros, los grupos de personas que tienen intereses comunes, porque al final de cuentas sus vidas están unidas la una con la otra por la proximidad, por el azar de la proximidad de la vida, por la proximidad familiar, por la proximidad de todo eso. Al final de cuentas, pues las personas que más como meta en común tenemos, digamos, son las personas que tenemos más cerca. Entonces, teniendo pues eso, podemos tomar esos grupos minúsculos de personas que son las personas que tenemos inmediatamente más cercanas y poco a poco ir cumpliendo cosas que normalmente cumpliría un Estado, pero tomándolas para la comunidad, y el beneficio que tiene eso de pues no depender de un Estado exclusivo, que es un ensayito incluso más breve que el otro. Entonces pues otra vez no tienen excusa para no irlo a leer. También está gratis en internet, lo cual otra vez no tienen excusa. Entonces pues más o menos ahí lo voy a estar dejando por hoy, porque se me está yendo la luz del día y porque también pues hay cosas que tengo que admitir que no recuerdo. Tengo que dejar de grabar estos videos tan después de cuando leí los libros, pero pues ahí está, 3 libros muy interesantes. Los 3 son bastante breves, entonces como digo, si les llamó un mínimo cualquier cosa de lo que dije de cualquiera de estos libros, pues vayan y léanlos. Pero nada, aquí lo vamos a estar dejando por hoy. Si tienen algún comentario de cualquiera de los libros que hablé, si les interesa, si quieren aportar más de otros libros allegados a los temas pero que no sean estos, pues pueden dejarlo todo en los comentarios. Si ya leyeron alguno de estos y a mí se me pasó algo, o si malinterpreté algo, pues también pueden dejarlo abajo en los comentarios. Pero nada, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente.